Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a estar hablando de gestión de proyectos, generalidades. Nuestro grupo está conformado por Jorge Morales, Gustavo Acuña, Aníbal José Jiménez, María Rosa Cuello, Javier de la Hoz, Mateo Díaz, Julián Bernal, José Orgulloso, María José Herrera y mi persona, Andrea Castro. Eh, Continúa. Pasen la diapositiva, por favor. Bueno, primeramente vamos a hablar de qué es un proyecto. Para definir quise citar a un autor, aquí cité a Rivera, que nos define que un proyecto es una secuencia única de actividades complejas e interconectadas que tienen un objetivo o propósito que debe ser alcanzado en un plazo establecido dentro de un presupuesto y de acuerdo con unas especificaciones. Pasa, compañera, por favor. Ok, entonces, para definir el proyecto, podemos decir que un proyecto es un esfuerzo único, tiene una meta específica, un inicio y un final, y pues que además un proyecto requiere recursos. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el proyecto es único. Si tenemos, por ejemplo, los planos del diseño de una casa, podemos pensar que el trabajo es el mismo. No, no lo pases, eso está bien. Podemos pensar que el trabajo es el mismo cada vez que se construye esta casa, pero cada construcción de un proyecto es justamente eso, es algo diferente. El clima puede ser también una gran diferencia en cada proyecto de construcción. Eh, no es lo mismo cuando alguien está construyendo en un clima sin lluvia, sin complicaciones, a que, por ejemplo, se presente una tormenta, pues eso puede retrasar los resultados. Entonces, teniendo eso en cuenta, es por eso que decimos que cada proyecto es único. El proyecto también busca alcanzar una meta específica. Probablemente el proyecto busca resolver un problema, como por ejemplo reducir costos de la compañía o tomar ventaja de una oportunidad, como modificar algunos de sus productos o servicios para incrementar las ventas. Es por eso que se dice que el proyecto tiene una meta específica. También tiene un inicio y un final. Si un proyecto parece nunca terminar, es porque posiblemente no se han definido las metas y sus objetivos claramente, ¿ya? Entonces, la meta de un proyecto es crucial para determinar si un proyecto ha terminado. Y para finalizar, un proyecto requiere recursos. Lo primero que se nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos o escuchamos recursos es dinero. Y efectivamente así es. O sea, la mayoría de proyectos requieren dinero, pero no es como así, también requieren de recursos humanos y tiempo. Los dejo con mis compañeros. Bueno, muy buenas noches. Aquí se le hablará sobre las principales quejas o en lo que puede suceder en un proyecto. Como nos dijeron en las clases pasadas, profesor, que en un proyecto puede pasar cualquier cosa cuando van a comenzar, digamos, problemas con la comunidad, problemas financieros, problemas de todo eso puede ser son principales quejas que puede tardar un proyecto. Como aquí dice, los reclamos surgen cuando se presentan situaciones no previstas o estimadas por todos o algunas partes que ocasionan desviaciones sustanciales en los planes iniciales de ejecución, llegando a distorsionar las expectativas o intereses de quienes consideran o considere que se afecta. Esto no afecta, eso se afecta más que todo, digamos, un proyecto de una construcción. Puede afectar a la comunidad, digamos, puede llegar una queja de qué, ¿cómo? Queja de como de ruido, queja digamos, por cualquier tipo como de invasión de privacidad, de todo, puede salir de todo. Pasa a la siguiente, pues, como compañero.
Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una de las principales, la dividí en tres temáticas. La primera temática son las ambigüedades en el alcance inicial de trabajo, los elementos obligatorios que se presentan sin una definición clara o la insuficiencia de información técnica para la construcción, entre otros. La temática 2, las dilataciones en las líneas de tiempo inicialmente estimadas. ¿Qué limitación? O sea, la estimación de cuánto se demora el proyecto, una construcción, si son 3 años y si se demora más de eso, eh, eso puede conllevar digamos, a un aumento de presupuesto, que eso puede conllevar digamos, a la temática 3, que es por los compromisos financieros, que es cuando el propietario deja de pagar la factura en los tiempos máximos acordados o el contratista principal incumple el pago al subcontratista o a sus proveedores. Pueden generar reclamos por costos o previsiones de financiamiento. Esto es otro tipo de queja con todo tipo de trabajadores, ya sea del más alto al más bajo, no le pagan una falta de financiación y eso llega, digamos, a un paro total en la obra o en el proyecto que está mismo corriendo. Lo dejo con mi compañero. Bueno, la producción de un proyecto debe ser un equilibrio entre los elementos que influyen en él. Si vemos la siguiente imagen, al lado derecho vemos las restricciones y al lado izquierdo vemos los stakeholders. Se dice que las restricciones son esos factores limitantes que se interponen en el camino de los objetivos y las metas del proyecto. Ahí vemos que está el costo y está también la limitación del tiempo. Cuando hablamos de costo, se incluye el presupuesto completo de todo el proyecto, o sea, el aspecto financiero requerido para realizar el proyecto. Los elementos que pueden constituir una restricción de costo pueden ser los salarios de los miembros del equipo, o sea, de los trabajadores, el costo de los equipamientos, el costo que se necesite para las instalaciones donde se va a realizar el proyecto, el costo de las reparaciones, costo de materiales, etcétera. O sea, incluye todo aquello que deba hacer uso de recursos financieros de la empresa. Y cuando hablamos de la restricción tiempo, nos dice que esta gestión es esencial para garantizar el éxito del proyecto. Existen varias restricciones que se deberán enfrentar en esta etapa. Si se necesita de pronto extender el cronograma del proyecto, habrán consecuencias como plazos más largos, ajustes en el calendario, etcétera. Algunos elementos que pueden generar estas restricciones de tiempo puede ser el cronograma general del proyecto, o sea, se vería afectado. Las horas de trabajo dedicadas al proyecto también se verían afectadas. Las metas y los calendarios que se hayan hecho internamente en el proyecto también se verían afectados y los tiempos asignados al planificar y ejecutar el proyecto también se verían afectados. Y en el lado izquierdo, como les dije al principio, se encuentran los stakeholders. Si bien es cierto, estos integrantes del proyecto son las personas que están involucradas de alguna manera en el proceso de la toma de decisiones del proyecto. Pueden ser participantes importantes que aprueban las entregas del proyecto o bien pueden ser también miembros del equipo que hacen el trabajo para ir de un punto A un punto B. Primero tenemos a los inversionistas. Cuando hablamos de los inversionistas, son personas que tras un tiempo largo han hecho un capital de trabajo y deciden invertirlo en proyectos que le pueden garantizar más rentabilidad a largo plazo. Ese es su principal objetivo, lograr que su patrimonio crezca. De segundo, tenemos al trabajador, un aspecto importante también. El trabajador, si bien es una persona que se dispone de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos para realizar un trabajo en beneficio de un determinado proyecto. Y por último, tenemos a los usuarios.
Para mí, este es el más importante de los stakeholders, ya que este puede considerarse que es el que define cómo se utilizará el producto o el servicio de dicho proyecto. Aunque él no participe en la ejecución como tal, es su contratación y algunas veces su uso el que define si el proyecto va a tener éxito o no va a tener éxito. Los dejo con mi compañero. El que sigue, por favor. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre las demandas a balancear. Pues las demandas a balancear son fundamentales para lograr el éxito en la ejecución de los proyectos. Pues en los proyectos suelen involucrar múltiples tareas como plazos, recursos y partes interesadas, lo que puede generar una gran cantidad de demanda que debe ser equilibrada de manera efectiva. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, a continuación vamos a tener unas características las cuales hay que tener en cuenta. Una de ellas es importante establecer plazos, pues una demanda clave en la gestión de proyectos es el tiempo. Es importante establecer plazos y ser realista, asegurándonos de que las tareas se completen dentro del tiempo asignado. Otra de las características es los recursos adecuados estén disponibles en los momentos adecuados. Es importante pues que en los proyectos pues a menudo se requieren diferentes habilidades y capacidades y entre estos recursos los cuales tienen que estar en los momentos indicados porque o si no todo el proceso se retrasaría. La otra es necesario equilibrar las expectativas. Pues si bien sabemos, en un proyecto pues hay varios inversionistas y nosotros como estamos ejecutando el proyecto debemos tener a ambas partes contentas, como por decirlo así, satisfechas para que no haya ningún inconveniente. Puedes seguir mi siguiente compañero. Bueno, hablaremos acerca de la triple restricción de todo proyecto. Como su nombre lo indica, la triple restricción de todo proyecto es también conocida como la triada del proyecto. Como pueden ver en la imagen, son tres elementos fundamentales que deben ser gestionados o administrados en cualquier forma en el proyecto. Es el costo, el tiempo y la calidad. Todos estos giran en torno al buen uso de los recursos limitados. Estos elementos están interrelacionados entre sí, ya que si se hace algún cambio en uno de ellos, este inmediatamente podrá impactar a los demás. Bueno, el tiempo, que se refiere a la duración o el cronograma del proyecto, es decir, el periodo que ya está establecido, el tiempo necesario para completar y alcanzar todas aquellas tareas u objetivos establecidos. Es importante establecer plazos realistas y gestionar eficientemente el tiempo para evitar retrasos y asegurar la entrega oportuna del proyecto. De acuerdo al costo, que este se refiere al presupuesto asignado para llevar a cabo el proyecto, incluye los recursos financieros necesarios para adquirir materiales, contratar personal, realizar actividades o cubrir cualquier otro gasto que esté relacionado directamente con el proyecto. Para esto es esencial mantener un control adecuado de los costos para evitar exceder el presupuesto que ya anteriormente se ha establecido. De acuerdo a la calidad, esta se refiere, digamos que a la medida en que se cumple con los requisitos y los estándares
o expectativas establecidas. En resumen, la triple restricción implica encontrar un equilibrio entre estos tres elementos, y ya que cualquier cambio, como lo mencioné anteriormente, este requerirá ajustes en los otros dos. Entonces, la gestión efectiva de la triple restricción es importante para poder asegurar el éxito y la finalización exitosa de cualquier proyecto, ya que con esto el buen uso de los recursos limitados en el proyecto se tendrá en cuenta la planificación cuidadosa y la priorización de tareas y optimización de los recursos que están disponibles. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, profesor. Bueno, el tema en esta oportunidad que voy a exponer es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos implica aplicar lo que sabemos, nuestras habilidades y las herramientas adecuadas en las tareas de un proyecto para lograr sus objetivos. Esto significa que hay algunos elementos fundamentales involucrados en la dirección de proyectos. Por ejemplo, los conocimientos. Estos hablan que son las mejores prácticas y metodologías o conceptos para dirigir un proyecto. También acá podemos ver que se habla de habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, está la habilidad del liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones. Estas se necesitan para dirigir el proyecto con éxito. También se habla de herramientas. Aquí nos podemos preguntar de qué herramientas. Se utilizan, por ejemplo, sistemas de software, que son recursos específicos para planificar y gestionar las actividades del proyecto. Y también se habla de algunas técnicas. Estas técnicas, pues, son enfoques y métodos efectivos para llevar a cabo las tareas del proyecto y que se cumplan con los requisitos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver también algunos procesos que están divididos en 5 grupos. A continuación, sería el inicio. Siguiente diapositiva, ahora sí, compañero. Bueno, el inicio. Este grupo se enfoca en autorizar y definir el proyecto, establecer objetivos y documentar los stakeholders. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde se da en sí el arranque al proyecto. Se define el propósito del proyecto y se identifican las personas interesadas, que en este caso pues son los stakeholders. También se establece quién será el líder del proyecto y pues en sí, en resumidas cuentas, lo que quiere decir acá que es el punto de partida. Lo que es la parte de la planificación, que sería el segundo, es donde se hace el plan. Se determina qué trabajo se debe hacer, cuánto costará, cuánto tiempo llevará y quién lo hará. También se identifican algunos riesgos que podrían afectar al proyecto y se establecen algunas estrategias para lidiar con ellos. Y tercero, lo que quiere decir acá que después de planificar se pasa a la acción. En este grupo se llevan a cabo las actividades del proyecto según lo que se planificó anteriormente y pues las personas y los recursos se ponen en marcha para realizar el trabajo. Bueno, a continuación, mi compañero Mateo. Bueno, continuando con estos pasos, estos procesos, sigue el monitoreo y control. Bueno, en esta etapa pues, se realiza un seguimiento constante del proceso, del progreso del proyecto, y aquí se toman medidas para garantizar que se estén cumpliendo los objetivos y que se siga el plan. Eso incluye la gestión de costos, los riesgos, la comunicación con los stakeholders, las partes interesadas. Luego sigue el cierre de proyecto como quinto y último grupo de procesos. Entonces, después que se hayan alcanzado los objetivos del proyecto y se hayan entregado los resultados, se procede ya a cerrar el proyecto como tal.
Esto implica la evaluación del proyecto, la documentación de las lecciones aprendidas y la finalización de todas las actividades y contratos relacionados con el proyecto. Siguiente diapositiva. En general, pues hay otros aspectos que también se deben tener en cuenta en la dirección del proyecto. Son los siguientes: identificar los requisitos, qué es lo que necesitamos para realizar el proyecto, abordar las diversas necesidades, inquietudes, expectativas de los interesados en la planificación y ejecución del proyecto. Hay que establecer y mantener una comunicación activa entre los interesados, entre las partes interesadas. Esto es muy importante y, y es valioso que estén en sintonía las partes interesadas. Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo. Y por último, equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto. Los dejo con el siguiente compañero. Bueno, buenas noches, profe. Yo voy a hablar sobre qué es un gerente de proyecto y primeramente Vargas 2020, según la guía del PEMBU, nos define que un gerente de proyecto es esa persona responsable de liderar el equipo que realiza el trabajo de un determinado proyecto. El gerente de proyecto es aquel que debe planear, organizar, el que debe dirigir, el que debe controlar esos recursos para cumplir con los objetivos del proyecto. En este caso, como decimos, más que todo se trata déjala en la misma diapositiva, por favor. Lo que se busca es que el gerente como tal de cada proyecto tenga esas competencias técnicas para gestionar toda la administración de un determinado proyecto y que lo pueda liderar de forma estratégica, de que pueda usar los recursos adecuadamente. Ahora sí pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, creemos o consideramos que el gerente de proyecto no es autosuficiente. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar la ayuda de un equipo, de un grupo que lo pueda ayudar en la culminación de cada proyecto que se inicia. Déjala en el mismo, por favor. Entonces, aunque no es el más importante del todo el proyecto como tal, creemos que una pieza fundamental, una persona que tiene una responsabilidad primordial, porque va a integrar todos esos esfuerzos que hace cada persona, cada área, por ejemplo, los de construcción, los de quizás logística y todo ello. Entonces, en estos entornos turbulentos es allí donde se ven las competencias desarrolladas de cada gestor de proyecto. Y para eso, como colocamos un breve ejemplo que se colocaba en las clases y decíamos que no se necesita ser un experto para ser un gestor de proyectos, sino que es como es como el dueño no, perdón, la persona que está dirigiendo una orquesta, que conoce las melodías pero no sabe, no es experto en todos los instrumentos. Entonces, así mismo pasa con el gestor de proyectos, aunque no conoce todos los instrumentos, pues tiene una idea de qué trata cada uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, yo le vengo a hablar sobre las competencias de un gerente de proyecto. Las competencias de un gerente de proyecto son múltiples y variadas y van desde la capacidad para liderar equipos y trabajar en colaboración hasta el dominio de las técnicas de gestión de proyectos y una buena capacidad analítica. Siguiente, compañera. Como aquí lo ven, les puedo mostrar las competencias más importantes y las más competentes en un gerente de proyecto, que son comunicación, liderazgo, solución de problemas, gestión del tiempo, habilidades analíticas, negociación, habilidades organizativas, habilidades de planificación, administración de presupuesto, conocimientos tecnológicos y habilidades de investigación. Siguiente, compañera. ¿Cómo mejorar las habilidades de un gerente de proyecto? Eso se hace a medio de experiencia y a medida de lo que se va estudiando. De la capacitación continua y la educación es la clave para mejorar las actividades de los gerentes de proyectos. Los dejo con mi compañero. Bueno, seguimos con las áreas de conocimiento de las gerencias de proyectos.
Bueno, nos dice el autor aquí, Cruz Montero, 2020, que son conjunto de buenas prácticas en la dirección de proyectos aplicables a la mayoría de los procesos y cuyo uso permite mejorar la toma de decisiones e incrementar el éxito de los proyectos. Las áreas de conocimiento se dividen en 10 y las abarca la siguiente diapositiva. Bueno, este es otro concepto, pero vamos a seguir a la siguiente donde vamos a definir las áreas. Bueno, son 10 áreas de conocimiento que vamos a destacar. En primera instancia tenemos la integración, como segundo alcance, tercero cronograma, cuarto costo, quinto gestión de calidad, sexto los recursos, como séptimo la comunicación, 8 los riesgos, 9 las adquisiciones y como por último 10 los interesados o los stakeholders. Bueno, para hablar como primero, la integración, la anterior. La integración divide que esta área se identifica o se define como en esa unificación que se coordinan los procesos y actividades de dirección del proyecto. En el alcance vamos a ver todo ese trabajo requerido que se enfoca en definir en lo que se incluye o no se incluye. El cronograma van a hablar sobre todos esos procesos que se administran en el proyecto, ya dando en un tiempo de periodo ya predefinido. El costo pues se va a planificar, qué es lo que se va a cubrir en el presupuesto, estimar los costos y monitorear y controlar el presupuesto. En la gestión de calidad, pues más que todo se va a implicar en la preparación de un plan con métricas y umbrales muy buenas, de muy buenas calidades. En los recursos, pues se van a integrar todos esos procesos que se organizan y se gestionan y se conducen para llevar a un buen equipo. En la comunicación, pues más que todo se va a tener en cuenta ese proceso de intercambio de información que se lleve clara y concisa. En los riesgos, pues su objetivo principal es disminuir los impactos negativos en ese mismo que sean inherentes al proyecto. Como 9, las adquisiciones, estos procesos compiten en llevar bien los insumos y bienes en servicio que se necesitan para llevar al buen proyecto. Y los interesados, esta es quizás sea el área más importante y que los proyectos se lleve a una buena persona al final del proyecto. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias por su atención. Nosotros éramos el grupo 1, hablando de las generalidades de una gestión de proyectos, y yo soy el líder, Jorge Morales. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias también. Feliz noche a todos los compañeros. Gracias, igual. Profesor, muchas gracias.